Comienza el sexto día desde que dos terremotos golpearon el norte de Venezuela y el rescate en horas recientes de varias personas, entre ellas un niño de 12 años, mantiene vivas las esperanzas de decenas de familias que esperan reencontrarse con los seres queridos bajo los escombros. Sin embargo, también es verdad que son horas críticas y el tiempo no juega a favor de los rescatistas que hacen grandes esfuerzos en las zonas afectadas, especialmente en La Guaira, calificada zona de desastre. Se han estado registrando fuertes lluvias, incluso tormentas eléctricas en horas recientes aquí en Caracas, lo que viene a complicar el panorama. Persisten también las críticas ante la reducida capacidad estatal para atender la emergencia. Todavía hay hoy familiares denunciando que son ellos, junto a voluntarios, los que remueven escombros porque no ha llegado ayuda, a pesar de que hay un despliegue muy importante de rescatistas extranjeros que además han traído equipos especializados y tecnología con la que no cuentan los organismos de atención de emergencia en Venezuela. La dimensión de la catástrofe es tan grande que no es suficiente para atender a todas las víctimas. Además, muchos rescatistas están tratando de concentrar la búsqueda en edificios donde equipos o perros especializados detectan posibles señales de vida y mientras tanto se continúan desplegando hospitales de campaña para atender la crisis sanitaria que plantea esta coyuntura. Continúan también los cuestionamientos sobre la forma en la que las autoridades venezolanas están manejando la crisis. Por una parte, se han registrado denuncias sobre falta de acción de efectivos militares, los han señalado de obstaculizar en algunos casos las labores humanitarias. Por ejemplo, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela denunciaron que miembros de la Guardia Nacional, según sus palabras, secuestraron camiones con ayuda que sería distribuida entre los sitios más necesitados. Las cifras de víctimas han continuado subiendo en horas recientes y al menos 15.000 personas que quedaron sin vivienda esperan atención y apoyo por parte del Estado. Por más que Brasil haya terminado la primera fase como líder de su grupo, la selección todavía no se ganó del todo la confianza del aficionado. Todo el mundo ya preveía un partido tenso contra Hapon, pero tenía que ser para tanto. Cuando sonó el himno nacional, el sentimiento fue de orgullo de ser brasileño. Pero en cuanto el balón empezó a rodar, la lentitud del equipo comandado por Carlo Ancelotti se reflejó en las caras de preocupación. Si la comida ya estaba cayendo pesada, el gol de Sano le revolvió el estómago aún más a todos, o a casi todos. Brasil es el país con la mayor colonia japonesa fuera de Japón. Casi 3 millones de descendientes se quedaron con el corazón dividido. El tiempo pasaba. ¡Qué nervios con tanta gente comiéndose las uñas! En el entretiempo, este aficionado pidió sacar a Casemiro para poner a Fabinho. Casemiro botava o Fabinho. No quedó otra que hacer ruido. Y la samba le dio ritmo a la selección en la segunda mitad. Justamente el criticado Casemiro empató de cabeza. A pesar de tener la posesión del balón durante casi todo el partido, la verde amarela no lograba desempatar. Todo apuntaba a la prórroga hasta que en el tiempo añadido, Gabriel Martinelli hizo que la gente explotara de alegría. Lo que tardó el árbitro en pitar el final dejó mucha angustia en el aire, hasta que por fin llegó el tan esperado grito de alivio. Como manda la envidiable educación japonesa, un saludo de felicitación. El niño que lloró la eliminación de sus antepasados ahora tendrá que apoyar al país donde vive. Después del partido, un aficionado recordó que si hace falta, Ancelotti tiene a Neymar bajo la manga. E se precisar, bota o Neymar. Otro dijo que el técnico tiene que poner al crack como sea. Não precisou. Pero contra Japón no hizo falta. Hoje não precisou. Ahí tiene una discusión tan caliente como la política nacional. Increíble como nuestro país está depolarizado. Reportó desde Sao Paulo Dan Sister para Telearuba.